Canadá soltó 8.000 salmones en un río que llevaba décadas muerto, sin peces, sin vida, sin esperanza. Los científicos dijeron que era una locura. Los ambientalistas dijeron que era tirar dinero a la basura. Y todos pensaron lo mismo, que esos salmones morirían en cuestión de días. Pero lo que pasó después no solo sorprendió a todo el mundo. Literalmente cambió las reglas del juego sobre cómo entendemos los ecosistemas. Sigue mirando y descubre por qué. Estamos en la Columbia Británica, Canadá. Bosques tan densos que ni la luz del sol toca el suelo. Montañas tan altas que desafían la lógica. Y ríos. Miles de ríos que durante milenios han sido las arterias de vida de toda la región. Pero hay un problema. En algún momento del siglo pasado, uno de estos ríos dejó de latir. El río Alouette. Un nombre bonito para un cadáver acuático. Durante más de 100 años, este río fue uno de los más productivos de toda la región. Los salmones subían por millones cada temporada. Las truchas arcoíris dominaban las aguas, los osos pescaban en sus orillas. Las águilas calvas cazaban desde los árboles. Todo un ecosistema perfectamente sincronizado, como una orquesta que lleva tocando la misma sinfonía desde hace 10.000 años. Hasta que llegó 1928. Y con él, una presa, la presa Alouette, construida para generar electricidad, porque claro, el progreso no espera. El concreto bloqueó el río como una pared en medio de una autopista, y así, de la noche a la mañana, se acabó todo. Los salmones no pudieron subir, los que estaban río arriba no pudieron bajar, y en menos de una generación, el Alouette se convirtió en un desierto líquido. Imagínate esto, un río de 25 kilómetros de largo, agua cristalina fluyendo todos los días, pero sin nada adentro. Es como tener un estadio de fútbol impecable, con césped perfecto, luces funcionando, gradas relucientes, pero sin jugadores, sin aficionados, sin partido, solo silencio. Y así pasaron las décadas. Los años 30, y Josué de 1906, 40,50. Elvis Presley revolucionó la música. El hombre llegó a la luna. Internet cambió el mundo. Y el río Alouette seguía ahí, fluyendo hacia ninguna parte, sin vida, sin propósito, como un monumento a nuestra arrogancia. Pero en los años 90, algo empezó a cambiar, no en el río, sino en la gente. Los científicos empezaron a entender algo crucial sobre los salmones, algo que nadie había considerado antes. Y es que estos peces no son solo peces, son prácticamente camiones de carga biológica. Déjame explicarte. Los salmones nacen en agua dulce, en los ríos de montaña. Pasan sus primeros meses ahí, comiendo insectos, creciendo. Luego bajan al océano, donde se la pasan entre 1 y 5 años devorando todo lo que encuentran. Krill, peces pequeños, calamares. Y mientras tanto, acumulan nutrientes del océano en sus cuerpos, proteínas, grasas, nitrógeno, fósforo, minerales, que simplemente no existen en los ríos de montaña. Y luego hacen algo increíble. Regresan, nadan contracorriente, a veces cientos de kilómetros, saltando cascadas, esquivando osos, gastando toda su energía en una única misión, llegar al lugar exacto donde nacieron para reproducirse. Y luego mueren, todos, sin excepción. Ahora, eso suena triste, pero es ahí donde la magia ocurre, porque esos cuerpos muertos no se desperdician. Para nada, los osos los pescan y se los llevan al bosque, dejando restos por todos lados. Las águilas los devoran. Los insectos los colonizan, las bacterias los descomponen, y todos esos nutrientes del océano, nitrógeno, fósforo, carbono, se filtran en el suelo, en las raíces de los árboles, al agua. Los científicos lo llaman el subsidio marino. Básicamente, los salmones son el sistema de delivery de Amazon del ecosistema, trayendo paquetes de nutrientes desde el océano hasta lugares que de otra forma nunca los recibirían. Y los números son una locura. Un solo salmón chinook,
adulto puede pesar 15 kilos. Multiplica eso por millones de peces cada año y estás hablando de toneladas, literalmente toneladas, de fertilizante oceánico siendo depositado tierra adentro. Los árboles cerca de ríos con salmones crecen hasta 3 veces más rápido. Los estudios de anillos de crecimiento lo prueban. Puedes ver en la madera exactamente qué años hubo muchos salmones y cuáles hubo pocos. Los bosques enteros dependen de estos peces, y no estoy exagerando. Nitrógeno que solo pudo haber llegado ahí de una forma. Salmones. Pero volvamos al río Alouette en los años 90. Para entonces, llevaba más de 60 años sin salmones. Cero. Nada. Y los científicos empezaron a hacerse preguntas incómodas. Como, ¿qué tan mal está realmente este ecosistema? ¿Y puede recuperarse? ¿O este ya es demasiado tarde? Porque aquí está la cosa. No es tan simple como tirar peces en el agua y esperar lo mejor. Un río sin salmones durante décadas sufre cambios masivos. Los insectos cambian, las plantas cambian, incluso la química del agua cambia. Todo el sistema se reorganiza alrededor de la ausencia. Es como si el ecosistema hubiera aprendido a vivir en modo de emergencia y ya no recordara cómo era la normalidad. En el año 2000, en Guillermo, el gobierno canadiense finalmente decidió intentar algo. Un experimento masivo. Y cuando digo masivo, lo digo en serio. Construyeron un canal de peces alrededor de la presa. Una especie de escalera acuática diseñada para permitir que los salmones pudieran subir nuevamente río arriba después de un siglo de exilio forzado. Pero había un problema obvio. No había salmones esperando para subir. El río llevaba tanto tiempo muerto que no quedaba memoria genética del Alouette en ninguna población de salmones. Es decir, los descendientes de los peces que alguna vez vivieron ahí ya no existían. Hicieron lo impensable. Fueron a otro río, capturaron salmones y los trasladaron al Alouette. 8.000 salmones para ser exactos. Los soltaron río arriba de la presa. Esto es un desperdicio. Estos peces no pertenecen aquí. Pero algo extraño empezó a pasar en el segundo año. Algunos de los salmones que habían sobrevivido el primer año regresaron del océano. No muchos. Tal vez unos cientos, pero regresaron. Encontraron el camino de vuelta al Alouette, subieron por el nuevo canal y desovaron en las mismas áreas donde habían sido liberados el año anterior. Y cuando esos peces murieron, sus cuerpos hicieron exactamente lo que se suponía que debían hacer. Se descompusieron, fertilizaron el río, alimentaron insectos. Los insectos alimentaron peces más pequeños. Los peces pequeños alimentaron peces más grandes. Y lentamente, muy lentamente, el ecosistema empezó a despertar de su coma de un siglo. En el tercer año, más salmones regresaron. En el cuarto año, aún más. Y para el año 2005, al fin, algo increíble estaba ocurriendo. Los salmones no solo estaban sobreviviendo, se estaban reproduciendo exitosamente sin ninguna intervención humana. El río estaba volviendo a la vida por sí solo. Los científicos empezaron a medir todo. La densidad de invertebrados acuáticos se disparó. Las poblaciones de truchas arcoíris, que habían estado en números patéticos, usando análisis isotópicos, básicamente mirando las firmas químicas de los nutrientes en las plantas. Los científicos pudieron confirmar que el nitrógeno marino de los salmones estaba llegando al bosque circundante. Ahora, no te voy a mentir. No todo fue color de rosa. Hubo problemas. Algunos años, las corridas de salmones fueron decepcionantes. Hubo enfermedades. Hubo depredación excesiva en algunos momentos. La naturaleza no lee el guión que los humanos escribimos para ella. Pero la tendencia general era innegable. El río Alouette estaba regresando de entre los muertos. Porque esto no pasó solo en el Alouette. Todo el oeste de Canadá y Estados Unidos está plagado de presas que bloquearon el acceso de los salmones a miles de kilómetros de ríos.
La presa Grand Coulee, en el río Columbia, bloqueó más de 1.600 kilómetros de hábitat de desove. El precio del progreso. Pero el éxito del Alouette cambió la conversación. De repente, la gente empezó a preguntarse, ¿y si podemos hacer esto en otros lugares? ¿Y si la restauración masiva es realmente posible? Y no es solo nostalgia ecológica. Hay dinero en juego, mucho dinero. La industria pesquera del salmón del Pacífico vale miles de millones de dólares al año. Las poblaciones de salmón han colapsado en muchas áreas, no solo por las presas, sino por la sobrepesca, el cambio climático, la contaminación. Pero las presas son un problema que teóricamente podemos resolver. Algunos lugares están considerando remover presas por completo. En 2011 se inició la remoción de la presa Elwha en el estado de Washington, la segunda demolición de presa más grande en la historia de Estados Unidos. El objetivo, restaurar más de 100 kilómetros de hábitat de salmón que había estado bloqueado durante un siglo. Y está funcionando. Los salmones están regresando a áreas donde no se habían visto en más de 100 años. Pero remover presas es caro y políticamente complicado. Esas presas generan electricidad, controlan inundaciones, proveen agua para riego. No puedes simplemente volarlas y esperar lo mejor. Así que en muchos lugares, la solución del Alouette, construir pasos para peces y reintroducir poblaciones, es la única opción viable. Y funciona. No siempre, no en todas partes, pero funciona más a menudo de lo que la gente esperaba. Hay proyectos similares ahora en todo el Pacífico Noroeste. Salmones siendo reintroducidos en ríos que sus ancestros no han visto en generaciones. Y los peces, contra todo pronóstico, están encontrando el camino a casa. Pero hay algo más profundo pasando aquí. Algo que va más allá de solo peces y ríos. El río Alouette nos enseñó algo fundamental sobre los ecosistemas, y es que son más resilientes de lo que pensamos. Pero solo hasta cierto punto. Un río puede sobrevivir sin salmones durante décadas. Se adaptará, encontrará un nuevo equilibrio. Pero ese equilibrio es más pobre, más frágil, menos productivo. Es como comparar una orquesta sinfónica completa con un tipo tocando la armónica solo en una esquina. Técnicamente ambos son música, pero vamos, no es lo mismo. Y cuando reintroduces esa pieza faltante, los salmones en este caso, el sistema no solo regresa a lo que era, explota de vida, porque todas las otras piezas del ecosistema estaban ahí, esperando. Las plantas, los insectos, los pájaros, los mamíferos, todos listos para volver a sus roles originales en cuanto la pieza clave regresara. Los científicos llaman a esto una especie clave. Los salmones son una especie clave en los ecosistemas del Pacífico Noroeste. Su presencia o ausencia determina la estructura de toda la red alimentaria. Remuévelos y todo se desmorona lentamente. Regrésalos y todo se reconstruye. Es similar a lo que pasó con los lobos en Yellowstone. En 1995, los lobos fueron reintroducidos después de estar ausentes durante 70 años. Y lo que siguió fue lo que los ecologistas llaman una cascada trófica. Los lobos cazaron alces. Los alces cambiaron su comportamiento, evitando ciertos valles. Los árboles en esos valles, que habían sido comidos excesivamente, empezaron a crecer nuevamente. Los castores regresaron porque había más árboles. Los castores construyeron presas. Las presas crearon humedales. Los humedales atrajeron aves, anfibios, insectos. Todo el paisaje cambió porque los lobos regresaron. El Alouette es la versión acuática de esa historia. Los salmones son los lobos del río. Su regreso desencadenó cambios en cascada que nadie predijo completamente. Y lo mejor de todo, sucedió más rápido de lo que nadie esperaba. Hoy, más de 20 años después de esa primera liberación de 8.000 salmones, el río Alouette está irreconocible comparado con el desierto acuático que era en el año 2000. Miles de salmones regresan cada año ahora,
Las truchas están prosperando. El bosque circundante es más denso, más verde, más vivo, y los científicos están aprendiendo lecciones que se están aplicando en todo el mundo. Porque aquí está la verdad incómoda. Hemos roto muchos ecosistemas, presas, contaminación, desarrollo, cambio climático. La lista es larga y deprimente. Pero el Alouette nos dio algo que necesitábamos desesperadamente: esperanza. Prueba de que a veces, solo a veces, podemos arreglar lo que rompimos. No es fácil, no es barato, y no siempre funciona, pero puede funcionar. Y cuando funciona, es magia pura. Un río muerto vuelve a la vida. Peces que no deberían estar ahí encuentran el camino a casa. Y un ecosistema que había olvidado cómo funcionar, recuerda de repente. Esos 8.000 salmones liberados en un río muerto en el año 2001 no eran solo peces. Eran esperanza nadando contra la corriente. Y ganaron. Si te gustó esta historia, dale like al video y suscríbete al canal. Hay muchas más historias como esta que necesitan ser contadas.